Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con Tina Hyde para contarte los 10 mitos que hay en el negocio inmobiliario. O sea, ¿cuáles son los engaña pichanga ahí donde vos podés caer? Por ahí en el negocio del real estate hay mucha gente que dice yo me gusta invertir en ladrillos. Mira, hay 10 cosas que tenés que saber, te las vamos acá a contar una por una. Hola Tina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Vamos ahí, una por una, a deschavar un poco esta burbuja inmobiliaria. Antes de invertir en el negocio de bienes raíces, ¿qué tenés que tener en cuenta? Número 1. Bueno, en principio debes tener en cuenta que muchas veces hay cierto temor en la gente de pensar si es el momento o no es el momento de invertir. Y en realidad el momento siempre está. ¿Por qué? Porque habíamos explicado en otros videos que todo tiene una curva. Entonces, cuando podés apalancarte, usas el banco. Y cuando no, usas el cash. Entonces, siempre real estate es una recta 45 grados y siempre ganás. Hay como muchos que dicen el tema no es vender caro, sino comprar barato, ¿no? La cuestión pasa por ahí. A veces lo barato te sale caro. Por eso, la regla número 2. Mitos del real estate. Número 2. Bueno, comprar barato, podés comprar una propiedad de $50.000, como muchas veces venden en el mercado, y en realidad le pones 80 encima y en el mercado está 110. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ganás o no ganás? Te venden una rentabilidad del 10% y cuando vas por la pandemia no se rentó durante 2 años. Entonces hay que ver el lugar, el momento, como siempre, caso por caso. O sea, cuando es, claro, la rentabilidad del Sí. 10%, a ver, desglósamela, ¿no? Desglósamela, ¿cómo es que yo voy a obtener esto, ¿no? Y yo quiero saber la rentabilidad de la clave para decirlo siempre, y para que le cuentes ahí a todos los que nos están viendo, es, a ver, yo quiero la rentabilidad en el peor de los casos. O sea, decime la rentabilidad en el peor de los casos, ¿no? Como de preguntar siempre cuando uno va a invertir. Bueno, depende. Tenemos rentabilidades que son bajas, pero compensa la capitalización. Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que se ofrece en el mercado, quién está perdiendo una compañía, quién se divorcia, quién se quiere ir a otro negocio que le es más rentable. Por ejemplo, hay gente que tiene multifamilies. Quiere decir que tienen en un edificio pequeño varias unidades. Y dicen, bueno, me quiero saltar a un hotel. Y entonces Sí. vendo esto rápido, no pago impuestos, le pongo un poquitito más encima. ¿Por qué? ¿En dónde está la ganancia? Si yo tengo una propiedad y compro otra y pongo un poquito más, 0 impuesto en ese momento. Bueno, otra de las claves, entonces, y para ya meternos en la mito número 3 del negocio inmobiliario, tema impositivo, ¿no? Tema impositivo, clave estratégico, porque te puede bajar mucho la rentabilidad. Claro, muchas veces me dicen, Tina, lo voy a comprar a mi nombre. No, el tema impositivo pasa por armar una compañía. Tenés que armar Las una... famosas LLC. Exacto, ¿cómo sabés? Ahora que, y algo para estar atento, Argentina dice Argentina que va a hacer intercambio de información con Estados Unidos. De todas formas, en la IRS, que es la FIP de Estados Unidos, todavía no llegó ni como al primer paso, ¿no? Pero dice que va a hacer intercambio con Estados Unidos. Ese intercambio es de cuentas de individuos, no de empresas, ¿sí? De LLC. Por lo tanto, a empresas no involucra ningún tipo de intercambio de información, ¿no? ¿Cómo se nota que estás informado? Sí, hay varios steps que te ponen en la IRS, en la FIP de Estados Unidos, cuando están por hacer un intercambio con un país, en qué nivel está, si está nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, Argentina todavía ni está, ni figura en ningún nivel, ¿no? Raro, o sea, lo que anuncian acá. De todas formas, en caso de que sea ya inmediato, es únicamente para individuos, no para empresas. Y otra cosa que Estados Unidos tiene muy en cuenta cuando hace intercambio de información es que los datos sean privados siempre.
y acá después salen demasiados datos a la luz, con lo cual ese sería un impedimento para que Estados Unidos haga un intercambio de información con la Argentina. Eso a nivel impositivo, pero sigamos ahí con lo nuestro y ya nos metemos. Mito número 4 del real estate a la hora de invertir. Perfecto. Adelante. El mito número 4, muchas veces la gente piensa, me lo compro yo, no voy a contratar a ningún otro profesional. Pero me ahorro la comisión inmobiliaria, la comisión del realtor, me ahorro la comisión, digamos, ¿no? Muchas veces lo barato sale caro, a veces no, ¿no? Claro, exactamente. Y no nos asesoramos bien. En el estado de Florida, si usted va a comprar una propiedad, no paga comisión. Para tenerlo como regla, el único que paga es el propietario. Quiere decir, o sea, vos podés tener un asesor gratis, digamos. Claro, y en muchos casos nosotros le damos un bonus, les regalamos los gastos de escrituración. Entonces, hay que ver muchas cosas. No se saben bien, se trabajan mal, compran a nivel personal, no contratan a un profesional, y el profesional no solo debe ser un profesional de real estate, sino que debe tener experiencia. Porque muchas veces hay muchas personas o muchos realtors que no tienen experiencia y quizás empiezan a probar con sus clientes. Entonces es muy importante contratar a un profesional que tenga experiencia. Porque otro de los mitos ahí del real estate, para poner el número 5, que te quieren vender lo que más comisionan, ¿no? Muchos. Tal cual, tal cual. Y lo que conviene, nosotros siempre vemos que el cliente, el inversor, haga un buen negocio. Y entonces tenemos un cliente a largo plazo o bien es un socio, porque los dos ganamos. Tal cual. ¿Qué es mito? Vamos al mito número 6 del negocio inmobiliario, ¿no? Me meto donde se meten todos. O sea, todos se meten en Detroit, voy a Detroit, ¿no? Claro, es cierto. Me dijo mi vecino que invirtió en tal lugar y le fue bien. Hay que ver en qué momento invirtió, en qué invirtió. Y no es un profesional. ¿Ustedes creen que una persona que está trabajando en otra actividad puede saber? Si muchas veces los realtors no saben, entonces hay que tener mucho cuidado. Sigue mito número 7, vamos específicamente a Detroit. Mucha gente estuvo invirtiendo mucho en latinoamericanos, estuvieron invirtiendo ahí en Detroit, que estuvo en su momento muy de moda. En su momento dio buenos resultados. ¿Sigue siendo negocio de Detroit? Bueno, yo no tengo licencia en Detroit, pero desde mi punto de vista... pero como experta del negocio inmobiliario, ¿no? Bien, yo tengo clientes que volvieron a Miami. Si hubiesen comprado en Miami, se quedaban en Miami, no saltaban de un mercado al otro, no hubiesen tenido tantos gastos, tanto riesgo. Y aquellos clientes que se quedaron en Florida, quizás se cambiaron dentro del estado. Recordá que en el estado de Florida no hay state tax. Bueno, mira, mito número 7, vamos a ese. Detroit rinde un 10%, Miami rinde un 3%. Entonces, me voy a Detroit, que rinde 3 veces más, o que rendía 3 veces más, ¿no? Claro, hay que ver el riesgo. Entonces, ponemos en la balanza riesgo y momento. Florida sigue siendo el estado en donde hay un mercado nacional e internacional. ¿Qué quiere decir? Cuando el mercado nacional, como el año pasado, compraban, todos se querían comprar su primera casa, iban a los bancos, pagaban 3% de interés y todo el mundo que aplicaba tenía su casa a 30 años con a veces un 3,5%. Sí. Ahora el mercado es el internacional. ¿Por qué? Porque tenemos el dólar, el superdólar, entonces todos los inversores quieren venir otra vez. ¿A dónde? A Florida, porque en Florida también el mercado nacional viene de Nueva York y California. Claro. ¿Sabías? Sí. Mito número 8, lo que hay que comprar son las propiedades más caras, las que están frente al mar, que son las que más se pueden valorizar. Bueno, como sabemos también el factor climático está influyendo a nivel mundial.
A veces el cliente compra con su deseo, con lo que vio en películas, lo que le parece que es el estado del sol, pero el inversor tiene que ver el bolsillo, tiene que ver la capitalización, tiene que ver la rentabilidad, y ese es el número uno. Con ese dinero que gana en capitalización y en rentabilidad puede alquilar un hotel sin correr riesgos en una ciudad, por ejemplo en South Beach, te podés ir a Sunny Isles, te podés ir a Orlando y tenés tu dinero seguro en el banco, que es lo primordial. Estás en la playa y no sabés. Bueno, tuvimos casos que los desarrolladores muchas veces convencen a la gente, pero ¿es el negocio de quién? Del desarrollador. Obviamente. Mito número 9, muchos lo que están haciendo hoy es aprovechar las tasas tan altas que está pagando el Tesoro de Estados Unidos, la inversión más conservadora del mundo, el bono del Tesoro de Estados Unidos, que rinde un 4% anual en dólares. Entonces, se van de los ladrillos para aprovechar las tasas altas. Al decir, es mucho más seguro tener la plata en el banco al 4% anual que en ladrillos, que por ahí hasta me rinde menos incluso, ¿no? Claro, bueno, yo no tengo ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué hace con el dinero? Invierte en real estate, claro, lo invierte en real estate, es el negocio más seguro. Lo que pasa es que el banco tiene un grupo de gente estudiando en qué sectores, viendo la data, la demanda, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Para qué le va a dejar el dinero al banco si en realidad el negocio se lo hace el inversor? ¿Para qué tener a alguien que me maneje el dinero? Hoy estamos en un mundo en donde abrís una aplicación y ves todo lo que pasa. ¿Qué pasa con la demanda de rentas? ¿Qué pasa con el clima? Con todos esos factores que hacen a cuál es la mejor inversión. Entonces, el dinero en el banco, no. Yo quiero hacer el negocio como inversión yo. Mito número 9 del negocio inmobiliario es poner todo en un mismo lugar, hacer como un all-in, ¿no? Es la estrella, entonces mete todo acá, ¿no? Y la clave siempre es diversificar en todos, ¿no? De distintos tipos de propiedades. No solo diversificar, muchos dicen, yo diversifiqué porque en el mismo edificio tengo distintos departamentos, pero eso no es diversificar, ¿no? Claro, exacto. Podés invertir en edificios de Airbnb, podés invertir en multifamilies, podés invertir en tierra, como lo está haciendo Bill Gates. Entonces, hay distintos tipos de inversiones y en distintas ciudades. Hay que ver el crecimiento de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó en Cape Coral? Que muchos me dicen, bueno, Tina, pero estabas ofreciendo terrenos en Cape Coral y pasó el huracán. ¿Qué pasó en Homestead? Cuando pasó el huracán, bajaron los precios. Bajaron los precios, los seguros, vos sabés que en Estados Unidos trabajan mucho los seguros, sí. Y el Fondo Federal ayudó muchísimo a Homestead. Eso fue un gran alivio para la ciudad y hoy es una de las mejores ciudades en donde invertir. Cape Coral está pasando por el mismo momento. Cape Coral, antes del huracán, venían muchísimas personas a comprar viviendas unifamiliares porque después de la pandemia querían tener su terreno propio y su lugar en donde hacer trabajos bajo. Claro, sí, el famoso home office. Exacto. Bueno, mira, vamos al mito. Número 10 del negocio inmobiliario. Una de las cosas que vos mencionaste es lo de Airbnb, ¿no? De invertir en Airbnb. Mucha gente dice, yo invierto en alquiler temporario, porque así la renta es mucho mayor. Claro, si la tenés ocupada todo el tiempo, ¿no? O sea, para diversificar no está mal tener algún Airbnb dando vueltas, pero no es la panacea. No, por eso hablamos de el mercado nacional y el mercado internacional. Tenés un Airbnb, a veces lo podés usar con el mercado nacional, con gente que, por ejemplo, tenemos el Jackson Hospital, en donde van muchísimos estudiantes de medicina que tienen fecha de entrada y fecha de salida para hacer su residencia. Ese Airbnb lo utilizás para esa gente. Bien. Para un estudiante que no te requiere parking, entonces tu edificio va a ser un edificio que no vas a pagar demasiado. En general los edificios que tienen parking o estacionamiento tienen que pagar muchísimo porque es un espacio adicional. Esos generalmente son edificios en donde
Se compran muy económicos, pero como siempre, tenés que conocer el mercado, haber pasado por ciclos, tener un profesional que sepa. Sí, la clave, ¿qué clave está del parking, ¿no? Cómo aumenta tanto el valor del edificio y por ahí hasta lo compra alguien que, mirá si lo llega a comprar alguien que no tiene auto, ¿no? Peor todavía, que no Claro. lo usa. Bueno, fíjate, ese es otro tema. Cómo real estate va evolucionando va evolucionando el hombre. Hoy, en Brickell hay muchísimos millennials que no usan auto, Sí. que están usando quizás una patineta o pueden Claro. utilizar otro tipo de movilidad. Sí. Y ya el auto, por una cuestión de clima o por una cuestión de practicidad, las dimensiones de los departamentos ya no son las mismas. Es muy importante analizar caso por caso, por eso mismo, ver la data, para dónde va el hombre. Sí. Ujú. Y el departamento más chico, ¿no? El de 1 o 2 ambientes, el más chico de todo, sigue siendo el que más se mueve, el que más se alquila, el que se vende más rápido. Bueno, yo estoy teniendo ahora un listing, por ejemplo, del Smart Building que está en Brickell. Y tiene una superficie muy pequeña de un dormitorio y aproximadamente debe tener unos 50 metros cuadrados, muy chiquito. Y realmente se mueve. ¿Por qué? Porque se vende. ¿Por qué? Porque la actividad depende de quién va a ser el que lo va a usar. Sí. Si es un millennial que solamente trabaja en su casa y después hace todas actividades exteriores en donde camina 2 o 3 cuadras y tiene la playa, tiene Key Biscayne, se llama un Uber. Antes, hace unos años, no teníamos Uber. Entonces, hay un montón de factores que ya no es como en los años 70. ¿Conviene más, entonces, por ahí tener 2 o 3 departamentos de ticket bajos antes que uno de ticket alto, donde tenés más liquidez también? Porque, o sea, otro de los grandes mitos del negocio inmobiliario, a diferencia del negocio financiero, tener la plata en el banco o en otro lugar, es que la tenés inmovilizada, no tenés liquidez inmediata, ¿no? Claro, en general los inversores inteligentes, ¿qué hacen? Compran varias unidades. ¿Por qué? En el caso de la pandemia, si sos inversor y invertiste todo, ¿qué haces? Tenés gastos. ¿Y de dónde ingresa? Entonces tenés que vender una unidad y pones en riesgo una unidad, no una unidad de, por ejemplo, un edificio, un multifamily, porque primero, para encontrar un buen cliente es mucho dinero. Ya con una pequeña unidad podés salvar a las demás inversiones. Entonces, es mejor comprar varias unidades, no tampoco de un monto tan pequeño, pero no invertir en $1 millón, sino te compras quizás 10 de 100. Y estás más diversificado también en cuanto a riesgos, ¿no? Que hablábamos de la diversificación, la clave a la hora de invertir en cualquier rubro, también en el negocio de bienes raíces, la diversificación, ¿no? Que puede ser hasta en distintas ciudades invertido, ¿no? Exacto. No necesariamente en la misma ciudad, porque uno por ahí dice, estoy diversificado porque estoy invirtiendo en diferentes barrios, pero de la misma ciudad. Claro, exactamente. No. Sí. Es mayor diversificación. Como muchos dicen por ahí, yo invierto en la bolsa y estoy diversificado porque invierto en compañías de distintos rubros y estás invirtiendo en la bolsa. Entonces, tratar de que la diversificación en el negocio inmobiliario sea lo más amplia posible, ¿no? Exacto. Desde tener algún Airbnb para turista temporario, tener algún otro, porque también lo de turista temporario es difícil tener alquilado todos los días, ¿no? Del año. Sí, sí. Además, Airbnb te sirve mucho acordate que en Miami se hacen muchos shows. El año pasado tuvimos la Fórmula 1, tenemos Art Basel, tenemos Boat Show, tenemos los cruceros, es el puerto de cruceros más grande del mundo. Recordá que también pusieron el tren Bright Line que llega hasta Orlando. Entonces, hay ciertas fechas, como los hoteles, en donde podés tener alta rentabilidad.
Sí. Y después podés rentarlo quizás a otro tipo de personas, pero diversificar, como vos decís. O hasta usarlo vos, ¿no? Si También. de última, si no hay nadie a quien lo pueda rentar, porque muchos quieren también usarlo, tener algún departamento para usarlo, para irse de vacaciones, para tener algún tiempito de eso, ¿no? Exacto, sí. Ahí sí está el error, como vos decías, Tina, de comprar el departamento que a vos te gusta, Sí. pero no el que puede llegar a ser la mejor inversión, ¿no? Claro, o también dentro de ese mismo edificio te permite que lo administre el edificio o Sí. un hotel le pone su marca y entonces el hotel te brinda todo el servicio y te da Bien. la preferencia que elijas unos días si es que querés Sí. y si no lo negociás. Pero no tenés el típico departamento que tenías en los años 70, 80, que tenías guardadas tus cosas. Bueno, es distinto. hay muchos que invierten en habitaciones de hoteles directamente, ¿no? También, Condos Hotel. Claro. Sí, sí, Sí. sí. Ahora se está usando mucho. Sí, es otra de las Sí. opciones. Siempre la clave es que por ahí que tengas cerca alguna universidad, algún hospital, viste, es algo donde que sea atracción de gente, ¿no? Claro. Sí. O ahora, trabajadores remotos. Sí, claro. Viene una persona que vive en California y quiere intentar o quiere pasar unos días en Miami, te renta unos días, no solo para la Sí. parte médica. Hay muchísimos. El mercado se abrió tanto estos últimos Sí. años que creo que hay que sentarse y analizarlo. Por eso la clave, acá, que te contamos estos 10 mitos nuevos que hay acá en el negocio inmobiliario y para que sigas informándote acá en el canal de YouTube de Tina Heide. Gracias. No, gracias a ustedes.